Muy buenos días a todos, feliz sábado, es un gusto saludarles. Bueno, en esta mañana tenemos un tema muy interesante. Eh, Como les mencionaba, también un título algo particular, a lo mejor extraño para algunos. Bueno, ya leímos nuestra cita en Jeremías 4:4, no lo pierdan. Lo vamos a analizar más adelante. Saben que hace algunos años, cuando terminábamos una reunión de la iglesia, se me acercó una persona y me dice, oye, quería pedirte disculpas, me dice. Y yo estaba un poquito, como decimos, sacado de onda, no sabía a qué se refería. Le digo, ¿por qué? Disculpas de qué. Dice, ¿sabes qué? Cuando te conocí, dice, ¿cómo me dijo? Algo así como que me había juzgado mal. Y le digo, como que, ¿o a qué te refieres? ¿Verdad? Dice, pues fíjate que dice, o sea, me dejé guiar, dice, por tu apariencia. Dice, yo me formé una idea de cómo eras. Y dice, ya con el tiempo me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Que estaba en un error. Y bueno, yo dije, no, no te preocupes, no hay problema, pero me llamó la atención eh, cómo, bueno, nosotros nos dejamos guiar así, ¿no? Por las apariencias. Y bueno, esta persona se había hecho una idea de cómo era mi vida espiritual, ¿sí? Por mi apariencia, ¿no? Por el exterior. Y saben que generalmente el cristiano tiene este problema. Creemos que ¿cómo les diré? Entre más, ¿cómo podremos decir? Bueno, tenemos un estereotipo, ¿sí? De cómo debemos, o qué apariencia debe tener un cristiano, ¿sí? De manera que nosotros decimos, este es cristiano, este no, este anda bien, este anda mal, dependiendo su aspecto, ¿sí? Y saben que, les digo, todos, creo que todos llegamos a tener ese problema. Eh, Hay algo que, no sé si ustedes han escuchado un término, que es este que tenemos por aquí, el choque cultural. ¿Qué es un choque cultural? Si no conocíamos este término, aquí está la definición. Dice, es una desorientación o confusión. Dice que puede experimentar una persona al entrar en contacto con una cultura diferente a la suya, ¿sí? Con formas diferentes de ver la vida, de actuar. Este, dice que una desorientación. Este, Aquí les digo, vulgarmente diríamos un sacón de onda, ¿no? Confusión. Dice, puede implicar una serie de reacciones como desconfianza, miedo, incomodidad, conflicto de valores, una serie de reacciones que no son tan positivas, ¿sí? Muy probablemente muchos de nosotros lo hemos sentido, y no necesariamente aquí esto tiene que ver con lo espiritual, en cualquier área, ¿sí? Dice, es una respuesta natural, o sea, es algo normal hasta cierto punto. Dice, cuando nos exponemos a un entorno que desconocido. Eh, Esto pasa mucho o es muy, muy común cuando una persona llega a una ciudad extraña, a un país extraño. Eh, Algunos de ustedes seguramente lo han sentido, lo sintieron en algún momento de su vida. Eh,
Cuando, por ejemplo, esto, les digo, sucede en los viajes, ¿verdad? Es muy, muy común. Cuando tuve la oportunidad de salir por primera vez del país, eh, obviamente pasé por esto, ¿no? Pero saben que hay una, ¿cómo podríamos decir? Un proceso, ¿sí? Que algunos expertos dicen que todo mundo pasa, al menos las primeras fases de este proceso, todo mundo las experimenta. Se experimenta, dice aquí, lo que ellos llaman una luna de miel. ¿Qué es eso? Bueno, es como la emoción, ¿sí? Cuando llegas a un lugar diferente, por ejemplo, si te vas de vacaciones por allá a un país extraño o a otra ciudad, llevas como emoción, expectativas, ¿sí? Y eso le llaman la etapa de la luna de miel, ¿sí? Cuando ya te enfrentas al entorno y empiezas a notar las diferencias, ¿sí? En cuanto a mentalidades, a actitudes, al idioma, o sea, un montón de cosas, sucede la siguiente etapa, que es la frustración. Empiezas a sentir algo, ahora sí que fuera de lugar, ¿sí? Te sientes fuera de tu entorno, fuera de lugar, frustrado en muchos sentidos. Empezamos a hacer comparaciones, que dices, no, es que allá donde yo vivo es así, y aquí no me gusta cómo se comporta la gente, cómo llevan a cabo esto, lo otro. Cuando les digo, cuando yo salí la primera vez, obviamente va uno emocionado, ¿sí? Cuando llegas, es lo que les platicaba, ¿no? Empiezas a ver cositas, ¿no? A notar detalles que, como dice el nombre o este término, chocan con lo que eres, con lo que has aprendido, con lo que sabes, con tu manera de actuar o cómo haces las cosas. Hay ese choque. Empieza a haber incomodidad, ¿sí? Frustración y hasta aquí les digo, todo el mundo pasa por esto, ¿no? O sea, sería rara la persona que no. Este, y hasta aquí les digo, eh, algunos nos quedamos en esta etapa, ¿sí? En la frustración, ¿sí? Y muchos dicen, no, ¿saben qué? Pues ya mejor me regreso a mi casita, ¿sí? O yo regreso a mi entorno, ¿sí? A hacer las cosas como estoy acostumbrado a hacerlas, a volver a tu hábitat, ¿sí? Eh, para poder vencer, ¿sí? O poder salir adelante en esta situación, necesitaríamos cumplir estas cuatro etapas que tenemos, ¿sí? Muchos, les digo, se quedan ahí en la frustración y decir, esto no es para mí, no me gusta, ahí nos vemos. Eh, yo llegué a ese punto, este, yo creo que eh, después de como que unos 2 meses más o menos duré así como inquieto, ¿no? Que si alguien me hubiera dado un boleto de regreso tal vez a mi casa, muy seguramente lo hubiera aceptado, ¿sí? Este, pero decidí que podía adaptarme, ¿sí? Eh, y finalmente acepté una nueva manera de vivir, una nueva cultura, ¿sí? O sea, es complicado, ¿no? Ese proceso de adaptación, pero al final empiezas a ver ese lugar como tu hogar, ¿no? Como tu casa, te empiezas a sentir en casa, pero esa es una decisión que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Hasta la cuestión de la frustración es algo que sale natural, ¿sí? O sea, la emoción de conocer un nuevo lugar y la frustración del choque cultural, hasta ahí es algo que a lo mejor no podemos controlar, pero lo siguiente sí lo podemos controlar. Es una decisión que nosotros debemos de tomar o decir hasta aquí y ya no sigo adelante. Yo me acuerdo cuando empecé a sentir esa frustración, yo decía, aquí la gente anda mal, yo decía. Yo decía, empezábamos como decía ahorita, empezaba con las comparaciones, ¿no? Y yo decía, aquí está mal todo, ¿no? Yo soy el que está bien, aquí toda la gente está mal en todo, ¿no? En sus formas de hacer las cosas,
en cuestiones, por ejemplo, espirituales, no sé, y yo después como que empecé a reflexionar, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué está mal esta gente? ¿Por qué? ¿No será que el que está mal soy yo? Al tratar de que todos piensen como yo, hagan las cosas como yo. O sea, estas personas están aquí en su hogar, en su tierra, en su país. Entonces yo llegué a entender que el que estaba mal era yo, ¿sí? Este, También pensaba, ¿no? En algunos detalles que tienen que ver con lo espiritual y yo decía, bueno, ¿y dónde dice la Biblia, por ejemplo, que las cosas tienen que ser así? ¿Dónde está una indicación de Dios que dice que así tiene que ser? Y que si no lo haces así, estás perdido o estás cometiendo errores. Y empecé a cambiar mi manera de ver ese entorno, ese nuevo entorno. Empecé a adaptarme, tuve que cambiar mi enfoque, ¿sí? Y finalmente les digo, acepté una nueva forma de vivir, de ver las cosas, de ver la vida. Y a través de, de mi vida, pues he tenido la oportunidad de convivir con muchísimas personas de todas partes del mundo, un montón de formas diferentes de pensar, de actuar, de hablar, de adorar a Dios, un mundo, ¿no? De situaciones diferentes. Y en la medida que yo decidí, vencer esto, ¿no? Del choque cultural, creo que mi vida nunca fue la misma, ¿sí? Nunca volví a ver las cosas igual, nunca volví a pensar igual, eh, y a la vez siento que me quité como un peso de encima, ¿no? Una gran carga, este, y, y bueno, cuando, cuando llegaron por aquí los españoles a América, se dio esto del choque cultural. ¿Sí? Obviamente cuando se encuentran con esta nueva cultura, los dos lados, ¿no? Estaban en esa etapa de la luna de miel, como dice aquí, o sea, como con la emoción, ¿no? O sea, tanto los nativos como los españoles fue así como emocionante, ¿no? El ver a personas tan diferentes, sentían la curiosidad, la emoción, pero obviamente empezó a existir eso, ¿no? De la frustración. Al no poder interactuar de la manera que ellos querían, y ver tantas diferencias, ellos empezaron a pensar lo que yo pensé. Dijeron, esta gente está mal. Para empezar, están muy retrasados en muchos aspectos, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a cambiar eso. Eh, en ese sentido, ellos se quedaron con la frustración nada más, los conquistadores, ¿sí? Llegaron hasta la frustración y dijeron, sí, vamos a hacer algo, pero ellos no se adaptaron ni aceptaron, ¿sí? Esa nueva cultura. ¿Saben qué hicieron? Dijeron, ¿vamos a qué? Vamos a cambiar a esta gente, porque todos están mal aquí, ¿sí? Su forma de vestir, su idioma, su religión, y ellos impusieron tanto el idioma, dice la religión, y pusieron una nueva estructura social, o sea, acabaron con una civilización, eh, y se impuso una nueva manera, ¿no? de ver la vida. Y por eso se le llama a esta época de la conquista, ¿sí? Porque no quedó en el choque cultural esto, ¿no? Y una adaptación, sino que ellos dijeron, vamos a cambiar a esta gente, ¿sí? Porque están mal. Y les digo eso, yo llegué a pensar alguna vez eso, ¿no? Hasta que yo dije, bueno, pero es que yo no voy a cambiar aquí este entorno, ¿no? Yo no voy a cambiar un país ni la mentalidad de las personas. Eh, entonces yo me di cuenta que el que estaba mal era yo, ¿sí? En muchos sentidos.
Eh, ellos conquistaron, ¿no? A estos pueblos, los cambiaron, ¿sí? O sea, en todo sentido los cambiaron y aquí estamos, ¿no? Somos el resultado de esa conquista, porque ellos, les digo, se quedaron en esa etapa de la frustración. Se frustraron tanto que dijeron, aquí no se puede vivir, necesitamos hacer cambios, ¿no? Cambios radicales, drásticos, acabar con toda esa cultura, civilización, con ese idioma, con su religión e imponer lo mío, ¿sí? Eh, entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, o qué pasa con nosotros, generalmente cuando existe esto del choque cultural. Bueno, dice aquí que hacemos uso de esto, de lo que se le llama, o los expertos llaman un filtro cultural. Cuando existe ese choque, ¿no? ¿Qué es el filtro cultural? Bueno, dice aquí, es el conjunto de creencias, de valores, de normas, conocimientos que tú tienes, ¿sí? Que tú llevas de donde tú estabas, ¿no? De tu entorno. Dice, es una forma de interpretar, de comprender, de ver el mundo, una cosmovisión, como hemos mencionado, ¿no? Alguna vez. Y ese filtro, dice, actúa como una lente a través de la cual se percibe la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando yo llegué a aquel lugar, utilicé ese lente, ese filtro, el filtro de mi cultura, de todo lo que yo sabía, lo que yo creía que era lo correcto, de mi manera de actuar, de mi educación, de mi idioma, etcétera. Este, todo lo filtré con eso, ¿sí? Con esa lente. Y entonces empecé a percibir eso, ¿no? Yo dije, esta gente está mal, están loquitos todos aquí, ¿sí? Qué feo, ¿no? Pensar eso. Pero así, eso hacemos todo, en toda situación, ¿no? Cuando nos enfrentamos a algo diferente. Y es algo que sale natural en nosotros, ¿sí? Porque traemos toda una carga, ¿no? Como dice aquí, ¿no? De información, de educación, de cultura, de valores, etcétera, que automáticamente hacen que todo lo filtremos a través de eso, ¿no? Y veamos la realidad a través de eso. Dice, y esto moldea nuestras experiencias y reacciones. O sea, la forma en que reaccionamos tiene mucho que ver con eso. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pero es que es algo que no se puede evitar. A lo mejor de inicio no, ¿sí? Porque es una reacción así como impulsiva, ¿no? O sea, es lo primero que sale de nosotros. Pero Dios nos llama a no ser así. Miren, por ejemplo, en las cuestiones espirituales, aquí nos da un consejo y yo creo que lo podemos aplicar a todo, ¿sí? Dice aquí, hablando de cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y alguna vez hemos compartido este pensamiento, el consejo dice lo siguiente, dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, ¿sí? A la luz de lo que eres tú, de tu cultura, de tus creencias, de tus valores, ¿sí? Dice, tenemos que investigarla. Por otro lado, dice, cuidadosamente y con oración para empezar, ¿sí? No lo podemos tomar a la ligera. Dice, con una mente libre de prejuicios. Aquí está algo interesante. Si al leerla se produce la convicción y veis, dice, que las opiniones que ustedes habían acariciado, o sea, todo lo que he adquirido en mi vida, no está en armonía con esto, con lo que estás leyendo, nuestra, como decíamos ahorita, nuestra primera reacción es utilizar el filtro, nuestro filtro cultural, ¿sí? Intentamos, dice, hacer que lo que estoy leyendo en la Biblia concuerde, dice, con mis opiniones, concuerde con lo que yo he aprendido a través de mi vida. Esa es la primera reacción como seres humanos, ¿sí? Pero aquí el consejo es, dice, no trates de hacer eso, no lo hagas, ¿sí? Lucha contra eso.
Por el contrario, dice, nosotros tenemos que hacer concordar todo lo que somos, dice, con la palabra de Dios, no al revés, ¿sí? No permitan que lo que han creído y practicado, dice, en el pasado gobierne su entendimiento, porque así decimos, ¿no? Es que yo así aprendí, es que en mi casa así son las cosas, es que allá en mi país hacemos las cosas así, es que en mi iglesia, es que, ¿sí? O sea, siempre tratamos de imponer nuestros pensamientos, a nuestras ideas, o sea, queremos hacer que la Biblia concuerde con eso. ¿Sí? Dice, tenemos que abrir los ojos de la mente. Es decir, que prácticamente nos está diciendo que hasta cierto punto permanecemos ciegos, ¿sí? Pero necesitamos abrir los ojos de nuestra mente, dice, para contemplar las maravillas de la ley. Descubran, dice, lo que está escrito y afirmen sus pies en la roca eterna. Y esto les digo, esto sucede, ahorita que estamos hablando, ¿no? De los choques culturales, sucede esto, ¿sí? Nosotros tratamos, así como lo hicieron los españoles, por ejemplo, ellos trataron de asimilar a esa nueva cultura, ¿sí? Con un filtro, ¿sí? Y qué pasó? Bueno, ellos, en su frustración dijeron, vamos a hacer que todo esto concuerde con lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, pensamos, hablamos, cómo nos vestimos, etcétera. Eh, lo acoplaron a ellos, no ellos a esa nueva cultura. Y bueno, el resultado fue una mezcla, ¿no? De un montón de cosas y un cambio radical en la manera de vivir de los nativos. Este, y esto les digo, por ejemplo, a mí me pasó también. Yo intentaba hacer que todo concordara con lo que yo pensaba, creía, con mi manera de actuar, de conducirme. La realidad es que yo tenía que hacer las cosas de otra forma, ¿sí? Tenía que, como dice aquí, abrir los ojos de mi mente, ¿sí? Para poder entender, ¿no? A las personas de ese lugar, poder, convivir con ellos, poder adaptarme, ¿sí? Y bueno, al final se logró, ¿no? Ese objetivo. Y no quiere decir que todo como dice un dicho, ¿no? Que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No tiene que ser así tampoco, ¿no? O sea, de agarrar todo. O sea, tiene que también filtrar las cosas, ¿no? Tú puedes decir, bueno, esta costumbre no va conmigo y no la voy a adoptar, ¿sí? Esta sí, esta no, o sea, tampoco se trata de agarrar todo, ¿no? Pero eso a mí me ayudó a adaptarme, ¿sí? Y a poder estar a gusto, a poder desenvolverme de una mejor manera, ¿no? En un entorno extraño. Eh, Ahorita hablábamos de la cuestión del cristianismo y decíamos que también sufrimos de esto, ¿no? Y el problema es que muchos o la gran mayoría nos quedamos en esa etapa de la frustración, ¿sí? Cuando existe ese choque, ¿no? Nos frustramos e intentamos hacer lo que hicieron los conquistadores, ¿no? Esto ya no me gusta, entonces tengo que cambiar a los demás, porque no están bien, porque no me gusta, porque eso no es lo que a Dios le gusta, decimos. Siendo que generalmente no es así, ¿sí? Simplemente a mí es el que no me agrada. Entonces nosotros tenemos muchas costumbres, muchas formas de ver las cosas en la vida espiritual eh, que nada más funcionan en nuestro entorno, ¿sí? Como decía aquí, ¿no? O sea, solo funciona en mi cultura. Y, y decimos, bueno, es que allá porque es otra cultura, y es que así porque allá piensan, pero pensamos que la gente está mal, de todos modos, ¿sí?
Y hay un montón de aspectos, ¿no? Que podríamos mencionar. Todos somos diferentes como personas, como culturas, y a veces pensamos que el Evangelio, eh, que la palabra de Dios, se adapta, ¿no? A cada situación, pero no es así. Saben que el Evangelio, o sea, lo que es el Evangelio es para todos, por igual, ¿sí? Y entonces podemos decir, bueno, ¿y entonces por qué hay tantas formas de hacer las cosas en la cuestión espiritual? ¿Sí? Bueno, porque simplemente son detalles de las culturas, o sea, no tiene nada que ver con lo que Dios dice o espera de nosotros, ¿sí? Que son cosas que no están escritas en la Biblia. Y que si hay algo a lo mejor que podemos decir, no, es que yo he visto que, bueno, generalmente es que lo estoy malinterpretando, ¿sí? Por ejemplo, yo no le puedo decir a, a un niño, por ejemplo, a un niño de África, ¿sí? Que no puede asistir a una reunión religiosa en short, o si puedo decirlo. No, no le puedo decir eso, ¿sí? Porque así se viste la gente allá. Entonces yo no le puedo decir que si lo hace, está condenado, ¿sí? O es más, no puede ni siquiera entrar. Alguna vez les platicaba, ¿no? Algunos de ustedes, que ahí se me negó la entrada, ¿no? A una iglesia por mi forma de vestir, ¿no? Por ahí, traía un short y llegué a ese lugar por alguna circunstancia y dijeron, ¿a dónde vas? Tú no puedes entrar aquí. Sí. Entonces yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, a un niño africano que no puede vestirse así para ir a que adorar a Dios. No le puedo decir a una señora de África, por ejemplo, que no puede asistir a esa reunión religiosa con la manga corta o de tirantes, enseñando el lomo. No, no le puedo decir eso. Y nosotros lo hacemos en nuestras culturas, ¿no? Decimos, es que eso no se permite y no está bien y no le gusta a Dios. Que, no sé, a mí me gustaría ver algún texto, ¿no? De la Biblia que lo apoyara. Este, pero lo hacemos, ¿no? No le puedo decir a un árabe que no puede usar barba, ¿sí? Porque no le gusta a Dios. No le puedo decir, no sé, a una mujer musulmana que no puede ir a esa reunión con un velo, ¿sí? O que, que tiene que entrar con zapatos a la iglesia, porque ellos se acostumbran a quitarse los zapatos, cuando asisten a sus reuniones, ¿sí? A sus cultos. No le puedo decir a un cubano que no puede usar un tambor para adorar a Dios. Ni decirle a un escocés que no puede usar ¿cómo se le llama? Lo que nosotros le decimos falda, se le llama kilt. No le puedo decir que no puede usar eso. O a un polinesio que no puede usar. También ellos también usan una especie de falda que le llaman, creo que pareo o algo así. No le puedo usar, no le puedo decir, perdón, que él no puede usar eso porque no le gusta a Dios. Y no puede ir así a una reunión religiosa porque así ellos asisten. Esa es su manera de vestir. Ni le puedo decir a un brasileño, por ejemplo, que a Dios no le gusta que asista a un partido de fútbol, como lo hacemos en muchos lugares, ¿no? Tú no puedes asistir a esos lugares. Eh, o decirle no sé, a una persona europea que las reuniones de la iglesia deben de ser eh, tal y tal día, a tales horas, ¿sí? Porque ya todo es diferente, ¿sí? Eso fue algo, por ejemplo, con lo que yo choqué, ¿sí? Y yo decía, "Ey, aquí, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué aquí no hay esto?"
Entonces, muchas veces nosotros pensamos que los demás están mal, ¿sí? ¿Por qué no hacen las cosas como yo las he aprendido? ¿Sí? Porque allá se peinan así y es que allá en mi casa, allá en mi país, allá en mi ciudad, nos peinamos así. Entonces, todos están mal aquí, ¿no? No, no podemos hacer eso, sin embargo lo hacemos. No le puedes ir a un misionero que anda por allá en el Amazonas que tiene que ir a predicarles a la gente con una corbata, por ejemplo, y con saco. ¿Y por qué si lo hacemos acá en la ciudad? Y podemos decir, ah, bueno, es que depende, ¿no? No, no depende. O sea, quiere decir que esas cosas que nosotros estamos enseñando no tienen un fundamento, no tienen nada que ver con Dios, simplemente son cuestiones de que, pues, de mi cultura, de mi país, y que no puedo intentar que todos caminen en a ese ritmo, ¿no? No podemos hacer eso. Sin embargo, lo hacemos. ¿Sí? Entonces, el consejo que nos da aquí es que nosotros tenemos que ver la vida, no nada más las cuestiones o sea, cuando abro la Biblia, como decía aquí el texto, ¿no? Porque esto lo podemos aplicar a todo, ¿sí? O sea, no tengo tengo que quitarme prejuicios de todo tipo, ¿sí? Tengo que ver la vida de otra forma. ¿De qué forma podemos decir, según lo que dice la sociedad, según las modas? No, no es eso. Simplemente ver las cosas como Dios las ve. Y ese es un reto, ¿no? Para nosotros. Entonces hay muchos aspectos que estos generalmente son nuestro problema y generalmente nuestro evangelio, así entre comillas, gira en torno a esto, ¿no? A la alimentación, a la música, a la regla personal, a las costumbres y las actividades. Eso es lo que predicamos. La pregunta es si a eso nos llamó Jesús, ¿sí? Y dijo, quiero que ustedes vayan a todo el mundo a predicarles sobre la música, el tipo de música que deben escuchar, cómo se deben de peinar, de vestir, qué costumbres deben de eliminar de sus vidas. Eso nos dijo Jesús que hicieron, ¿no? Dijo, tienen que predicar el evangelio y el evangelio no es esto. Eh, nosotros vamos a buscar aquí en Romanos 2, capítulo 2. Tenemos por aquí una historia. eh, Todos conocemos a Pablo y saben que él fue alguien muy, muy especial, este, y él pasó por esto que estamos hablando, por lo que yo llegué a experimentar alguna vez y que sin duda algunos de ustedes también, por ese choque cultural, ¿sí? Y tan así fue que él se sintió muy, muy frustrado, ¿sí? Con una nueva manera de pensar y de ver las cosas, ¿se acuerdan? Con ese grupito nuevo que les llamaban cristianos o seguidores del camino les llamaban. ¿Sí? Y Pablo se sentía tan frustrado ante esa nueva manera de ver la vida, en cuestiones religiosas, que dijo, como los españoles dijo, tenemos que cambiar esta situación, porque si no, eh, se va a descontrolar aquí todo, ¿sí? Nuestra cultura, nuestras costumbres van a verse afectadas. Y él se convirtió en un perseguidor de esa nueva forma de ver las cosas, ¿sí? De esa nueva religión. Y saben que Dios vio algo en él, eh, algo muy interesante, porque pueden decir, bueno, ¿y Dios por qué escogió a este tipo, no? Un asesino, un perseguidor de su iglesia. Ah, bueno, Dios vio en él eh, ¿cómo podríamos decir? O sea, Dios utilizó esas ganas que él tenía de defender, ¿no? La verdad, dijo, me sirve, ¿sí? Pero tenemos que reorientarlo, ¿no? Y bueno, ustedes conocen la historia de Pablo. Y ahí en Romanos 2, vamos a ver algo que él llegó a expresar, y vemos un gran cambio, ¿no? En su forma de ver las cosas. Aquel que perseguía a la iglesia,
y que defendía a muerte sus tradiciones, su manera de ver la vida, las cosas. Miren lo que dice por aquí en los versículos del 17 en adelante. Eh, él, les digo, llegó a estancarse ahí en la frustración, ¿sí? Pero Dios dijo, este tiene algo especial, ¿no? Y Dios por ahí intervino en su vida y él finalmente se adaptó, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en su forma de actuar, su forma de predicar, de hablarle a la gente, él se adaptaba y él lo decía, ¿no? Dice, si estoy con los judíos, pues soy como los judíos. Si voy a Grecia, pues tengo que ser como ellos, ¿sí? O sea, y eso no tenía nada que ver o sea, eso no afectaba su vida espiritual como a veces pensamos nosotros, ¿no? Y por eso queremos cambiar a todo el mundo. Porque decimos, no, es que allá están mal y tienen que cambiar y esto está mal y esto no le gusta a Dios. Dice por aquí el texto, miren lo que dice Pablo. Nos dice a nosotros, dice, tú te llamas judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí les hablaba especialmente a los judíos, ¿no? Porque tenía problemas con ellos. Cuando él ya estaba del otro lado, empezó a tener problemas con los judíos. ¿Por qué? Por un detalle, ustedes a lo mejor han leído por ahí, la cuestión de la circuncisión. Y dice, tú te apoyas en la ley, te glorías en Dios, dice, tú conoces su voluntad, o sea, tú tienes mucho conocimiento, ¿sí? Dice, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de ciegos, como muchos de nosotros decimos, es que yo vengo aquí a abrirles los ojos, ¿no? A todos, como yo llegué a pensar. Y aquí vengo a cambiarles, ¿no? Su perspectiva. Dice así que así pensaban, ¿no? Dice aquí, los judíos guías de ciegos, dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, ¿sí? Los pobrecitos que no saben, de los mundanos, de los estos, de los otros, decimos muchas veces, ¿no? Dice, tú presumes, dice que tienes la ley, la expresión del conocimiento y de la verdad. Tú pues, dice, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Predicas que no se ha de hurtar, dice, y hurtas. Dices que no se debe cometer adulterio y lo haces, ¿sí? Abominas a los ídolos, pero, dice, robas sus templos. Te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Dios. Porque escrito está, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y podemos decir, ay, qué bárbaros los judíos, ¿no? Pero este mensaje es para nosotros, ¿no? Y dice aquí que el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por mi qué, por mi culpa, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí sigue explicando, ¿sí? Dice, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Dice, eso es buena la circuncisión. Dice, pero solamente si guardas que la ley. Si no obedeces a Dios, la circuncisión no es nada más que pues una señal ahí de un símbolo sin valor, ¿sí? Pero dice el versículo, sí, el 25 dice, pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así como ellos llamaban a otros pueblos, decían los incircuncisos, ¿verdad? Este, dice, es lo mismo para Dios, ¿sí? O sea, no te sirve de nada. Sí, dice, y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. O sea, aquellos que no se han circuncidado, pero obedecen a Dios, ¿no es mejor eso? Dice, y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley.
porque dice aquí, esto es interesante, dice, no es judío el que lo es exteriormente. Y aquí podríamos decir, bueno, nosotros no, por ejemplo, no somos judíos, pero podríamos decir, no es cristiano el que lo es que exteriormente. Porque nosotros tenemos ciertos estándares, ¿no? Ciertas reglas y decimos, si eres cristiano, tienes que vestirte así, peinarte así, aparentar esto, ¿sí? Como me decía aquella persona, es que yo te juzgué mal por tu manera de vestirme. O sea, nosotros pensamos, o sea, decimos o juzgamos la espiritualidad de la persona de acuerdo a si trae la corbata o no, si trae zapatos o no, de vestir, su pantalón de vestir, o sea, es un estereotipo, ¿sí? Entonces dice aquí, no es judío el que lo es exteriormente, el que parece, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reconoce? Dice aquí, dice, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, dice Pablo, el versículo 29, es verdadero judío el que lo es en su interior. La verdadera circuncisión es la del corazón, ¿sí? Por medio del espíritu y no en la letra. Este recibe la alabanza de los hombres. Perdón, este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros vemos a una persona así bien, que tiene todo la pinta, como decimos, de cristiano, dice aquí, recibe la alabanza de quién? De los hombres, de la iglesia, ¿sí? Dice, mira qué espiritual, mira qué buen cristiano, planchadito, boleadito, con su corbata. Pero dice aquí, pero muchas veces no recibimos la alabanza de quién, ni la aprobación de Dios, que es la que nos debiera de importar. Eh, y esto es algo que tenemos que tomar en serio, ¿sí? Este, miren, no sé si han escuchado hablar de este señor, yo creo que sí, en alguna ocasión de Levi Strauss. Eh, ¿Quién era este señor? Bueno, él era un comerciante de pantalones para mineros, él se dedicaba a eso, ¿no? A hacer ropa para mineros. Él era, provenía de una familia judía, era alemán, ¿sí? Pero radicaba en los Estados Unidos. eh, y bueno, en el año 1872, ya hace mucho tiempo de esto, por ahí recibió una queja de un señor llamado Jacob Davids, que era un sastre y él le compraba sus pantalones. Pero en una ocasión le llegó con una queja, ¿sí? Y le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo porque los pantalones que te estoy comprando no duran, ¿sí? Se descosen rápido. O sea, no resisten el trabajo rudo. Y entonces, le dijo, si quieres que te siga comprando, si quieres que siga siendo tu cliente, pues tienes que mejorar la calidad, ¿no? Del producto. Así que dice que él empezó a confeccionar pantalones, porque hizo un cambio, obviamente dice que agarró por ahí un rollo de tela muy gruesa, de color azul, ¿sí? Que se utilizaba en aquel tiempo para hacer carpas, para cubrir las carretas, o sea, las lonas para las carretas, una tela que conocemos nosotros como la mezclilla, ¿sí? Y empezó a hacer los pantalones con esta tela. Y pues obviamente su cliente empezó o quedó muy satisfecho, ¿no? Porque la tela era muy resistente para el tipo de trabajo que se estaba haciendo este, en las minas. Y empezó a hacerse famoso, ¿no? Con este nuevo invento, podríamos decir, que algunos podrían decir que fue inspirado por el mismo Satanás. Les voy a decir, ahorita vamos a ver por qué. Porque en los años 50 del siglo pasado, estos pantalones
Se empezaron a utilizar, o los empezaron a utilizar los jóvenes, no sé si hay alguien aquí de esas épocas, pero los empezaron a usar los jóvenes como un símbolo, dice aquí, de rebeldía. Porque este tipo de pantalones nada lo usaban los obreros, ¿no? Los trabajadores. Este, especialmente, le digo, comenzó con los mineros. Pero al ver la resistencia de la tela, pues la empezaron a usar en otros ámbitos, ¿sí? O sea, del trabajo duro, los campesinos, los marineros, etcétera. Y después lo empezaron a usar los jóvenes, los chavos, pero lo hacían, se interpretó como una especie de rebeldía, de protesta, ¿sí? Y ante esta situación que, o sea, en la sociedad no era así como que muy bien visto, ¿sí? ¿Cómo creen que reaccionaron las iglesias? Pues igual, ¿sí? Igual, y se empezaron a prohibir este tipo de prendas dentro de las iglesias, que decían esto es del diablo, ¿sí? Y ya después de unos 10 años se empezó a ser más aceptado, ¿sí? Ya en los 60s. Ya para los 70s era una prenda común y corriente, ¿sí? Y a lo mejor usted ha escuchado alguna vez que dice, "Ay, ¿por qué, no? ¿Por qué traen este tipo de prendas a la iglesia? De jeans, de pantalones, de mezclilla. ¿Por qué pasó así al frente? ¿Por qué predicó así? ¿Por qué cantó así? Fíjense en qué año pasó esto, ¿no? En los 50s. Y todavía podemos escuchar este tipo de comentarios en las iglesias. Eh, el detalle es que nosotros embarramos aquí a Dios, lo involucramos, ¿no? Con estas ideas, porque este, este señor no fue obviamente inspirado por el demonio, ni ese tipo de prendas es algo que Dios deteste. Sin embargo, lo hemos hecho en muchas iglesias lo hemos hecho un mandamiento, como muchos otros. Este es un ejemplo, o sea, hay muchos aspectos, ¿no? En los que hemos eh, hablado por Dios, ¿sí? Que si trae botas, que si la mezclilla, que si esto, que si lo otro, que la manga, que un montón de cosas, ¿no? Cuando Dios ha sido muy claro con lo que Él espera de nosotros, ¿sí? Miqueas capítulo 6 dice lo siguiente, ustedes pueden leerlo también ahí en sus Biblias. Hay una pregunta que se hace aquí el profeta, que a lo mejor muchas veces nosotros nos la hemos hecho. Dice, ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Y cómo voy a adorar? Dice al Dios Altísimo. ¿Cómo voy a presentar ante Dios? Y muchos de nosotros podemos decir, fácil, así y así y así rápido, ¿no? Tenemos ahí una listita de cómo debemos y cómo no debemos. Como aquella vez que les digo que me dijeron, ¿a dónde vas? Así no puedes, ¿sí? Pues aquí se pregunta, ¿no? El profeta dice, ¿cómo me voy a presentar ante Jehová? ¿Cómo es que yo tengo que adorar a Dios? Y hace una pregunta también, dice, ¿será que me debo de presentar ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Tengo que hacer esto? ¿Esto es lo que le agrada a Dios? Eso es lo que en aquel tiempo se acostumbraba. Aquí nosotros tendríamos otra lista de cosas, ¿no? De acuerdo a la época en la que vivimos. Y pregunta otra vez. Aquí hay una serie de preguntas que no es porque Miqueas no sepa y que esté tontito, ¿no? Él hace estas preguntas de manera de reflexión. Quiere que nosotros también meditemos un poquito, ¿no? Y dice el versículo 7, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, dice, por mi rebelión. Dice, incluso hasta puedo sacrificar a mi hijo, así como aquella historia de Abraham. Dice, y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma.
Y entonces viene una respuesta así muy contundente, ¿sí? De parte de Dios. Dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. O bueno, Él se dice, bueno, ¿para qué estoy que dándole vueltas si Dios ya me ha dicho lo que es bueno? Y lo que pide, dice Jehová de ti. O sea, yo lo sé. Solamente, aquí está, ¿sí? Aquí está lo que Dios pide, la lista de cosas que Dios pide. Dice, solamente, ¿qué dice ahí? Ponerme corbata, traer zapato, de tal color, etcétera. Peinarme así. No, no, no. Dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas, nada más. Esto es lo que nosotros debiésemos de predicar, ¿sí? No la lista de cosas que yo creo que le agradan, ¿no? Y que le desagradan a Dios. Que eso es lo que enseñamos generalmente, ¿sí? Y que muchas veces les digo, son cosas que nada más funcionan en mi cultura, en mi ciudad, en mi iglesia, ¿sí? Y cuando veo que alguien está en otro canal, les digo, estos no sé qué les pasa, ¿no? Pero no, seguramente Dios no está ahí con ellos. Y lo que Dios pide de nosotros, dice, es así de manera muy resumida, hacer justicia, dice, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. De manera resumida, podemos decir, porque aquí se engloba todo lo que Dios pide de nosotros, ¿sí? Todo tiene que ver con esto, ¿sí? Así como Jesús alguna vez resumió la ley en dos, ¿qué? En dos mandamientos, aquí Miqueas lo resume en tres, ¿sí? Tres mandatos. Así que dice Miqueas, pues está muy claro lo que Dios pide de nosotros. O sea, nosotros no estamos complicando que la vida. Ya en los tiempos de Jesús, ustedes acuérdense, ya tenían ellos más de 600 mandamientos. ¿Sí? Cuando Dios les había dado cuántos, 10 nada más. Dios los multiplicaron, ¿no? Como lo hacemos nosotros, ¿sí? Y no nos conformamos con que a veces nosotros decimos, bueno, pues esa es mi manera de pensar, sino que eso lo queremos imponer con otros, ¿sí? Hay cosas que tenemos que entender. Miren lo que dice aquí en el libro Palabras de Vida, el gran maestro. Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación, para ese momento, ¿sí? Y esto es algo que nunca hemos entendido los creyentes, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí la imagen de este personaje de Lutero, que Dios le reveló cosas muy importantes, ¿sí? Para ese momento. Y más adelante, ¿sí? Aparecieron otros personajes con algo nuevo, entre comillas, ¿sí? Porque todo estaba ahí en la Biblia. Simplemente, por ejemplo, había cosas que Lutero no había percibido en la Biblia, ¿sí? Y aparecieron de pronto, de aquí se formó un grupo, bueno, les empezaron a llamar protestantes, ¿no? Y luego después, de los protestantes empezaron a salir grupitos, ¿sí? Que tenían algo especial, ¿sí? Por ejemplo, los bautistas, que hacían énfasis en el bautismo. Y luego más adelante, por ejemplo, sale un grupito de adventistas del séptimo día, porque no habían inventado algo nuevo, ¿sí? Simplemente algo que nunca habían tomado en cuenta ni habían percibido, de repente se les abrieron los ojos, ¿sí? Y dice, oye, el día del Señor es el día que, sábado. Y hay algo que nosotros no entendemos, les digo, porque miren, cuando resurge esa verdad del sábado, ¿ustedes creen que todos dijeron, ay, mira qué padre era el sábado? Andábamos equivocados, andábamos mal. No, eso causó que un problema también, porque sí, ¿cómo que el sábado? ¿De dónde sacaron esas cosas? ¿Sí? O sea, no fue aceptado, obviamente, más que por algunos poquitos. ¿Sí?
Así como las verdades que traía Lutero no fueron aceptadas, así de, ay, mira, qué buena onda, andábamos todos mal, qué mal, qué pésimo, ¿no? Andábamos, ¿no? O sea, eso causó que resistencia y una guerra, ¿sí? Y es algo que no entendemos. O sea, nosotros creemos que lo que nosotros tenemos ahorita siempre ha sido así, ¿sí? Pues resulta que eso que tú tienes ahorita en un momento fue una locura, ¿sí? En un momento fue una idea del diablo, así decir la gente, ¿no? En un momento fue un escándalo, ¿sí? Y eso ha pasado, por ejemplo, con la música. Este, por ejemplo, nosotros lo que ahorita consideramos música, eh, lo que se le llama la música clásica, y que decimos, oye, qué bonito, ¿verdad? Hubieran visto en su tiempo lo que era, ¿sí? O lo que la gente decía que era. Y ahorita es aceptada y se puede considerar de la mejor música, ¿no? Para escuchar. Los pianos que ahorita decimos, son lo máximo, ¿no? Para la alabanza a Dios. El piano era un instrumento del diablo antes, ¿sí? Así como ahorita se dice mucho, por ejemplo, que la batería, que una guitarra eléctrica. Y ya en muchos lugares también está siendo que aceptado. O sea, obviamente, eh, el uso que se da a las cosas da, da mucho, ¿no? Para hablar. Pero nosotros vemos el mal y vemos a Satanás en las cosas, ¿no? Y les digo, no, a veces no entendemos que lo que ahorita tenemos en su momento fue algo así, entre comillas, diabólico y satánico y que no podía que ser parte de la adoración a Dios, no podía ser una locura. Les digo, por ejemplo, la cuestión del sábado. Y para nosotros es algo muy normal y decimos, ¿qué? Pues sí es la verdad, pues sí. Pero cuando resurgió esa verdad, hubieran visto lo que pasó, ¿sí? Entonces aquí Dios tiene un mensaje, dice, eh, o un nuevo desarrollo, dice la verdad. No dice que son cosas nuevas, ¿sí? Ahí está todo en su palabra. Simplemente se empieza a dar énfasis en algo, Dios permite que veamos algo que nunca habíamos visto, ¿sí? Porque así conviene para esa generación. Por ejemplo, Lutero ni por aquí le pasó la cuestión del sábado. Y podemos decir, entonces estaba mal. No, no estaba mal. Dios dijo, quiero que esto sea lo que se predique ahorita, ¿sí? Dice, las viejas verdades todas son esenciales, ¿sí? Lo de antes. Y la nueva no es independiente de la vieja, o sea, no es que alguien haya inventado una nueva doctrina, que generalmente así lo tomamos, ¿sí? Cuando escuchamos algo novedoso decimos, este loco que trae, ¿no? ¿De dónde sacó eso? Pues ahí está en la Biblia, pero no, tú no la lees, no te das cuenta. Lo que se está predicando no tiene que ser necesariamente independiente de lo que tú conocías, ¿sí? Dice, simplemente es un desarrollo de la verdad. Es únicamente, dice, comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Entonces, si muchas veces no puedo aceptar lo nuevo, quiere decir que ni siquiera he comprendido que lo viejo, lo antiguo, esas cosas que tanto defiendo y que dicen, no, es que antes era así, pues tampoco lo he entendido, ¿sí? Marcos 2 21 al 22 dice, nadie pone, dijo Jesús, un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera dice, el mismo remiendo tira del viejo y se hace peor la rotura. Es cierto, hay los que saben de costura. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera dice, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo tiene que echarse en qué? En odres nuevos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esas novedades, esas nuevas doctrinas que a veces pensamos que son nuevas, ¿sí? Que no son nuevas, simplemente Dios está que haciéndonos crecer o queriéndonos hacer crecer para que tenga resultado eso, ¿sí? Dice ahí,
No tengo que cambiar a todo mundo, como pensamos. Tengo que cambiar que yo. No tengo que cambiar esa nueva doctrina, porque yo digo que es una nueva doctrina porque quién sabe dónde lo sacaron, decía. Y quiero eliminar eso, ¿no? Y no ande predicando eso, y eso de dónde lo sacaron, y no sé. Pero yo soy el que tengo que cambiar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. Tú eres el que tienes que cambiar, tú tienes el que tienes que renovarte, tienes que adaptarte, tienes que eh, aceptar, ¿sí? Tienes que ver las cosas con ojos nuevos. Aquí hay les platico así rápidamente, estas imágenes se nos pueden hacer conocidas, ¿no? Al menos la de la izquierda, yo creo que todos la hemos visto alguna vez. Estas tres construcciones que tenemos aquí tienen algo en común, todas. Aunque las vean muy diferentes, tienen algo en común. Cuando se construyeron, sí, por ejemplo, aquí vemos un edificio así medio raro, ¿no? Que no sé, ya se derritió con el calor. Y este castillo, cuando fueron construidas estas tres estructuras, eh, fueron un escándalo, ¿sí? Está, todos sabemos que está en París. Este de aquí de en medio está en la ciudad de Praga. Y esto de aquí está en Alemania, ¿sí? En el sur de Alemania, este castillo. Cuando se construyeron fue un escándalo, ¿sí? Entonces decían, ¿qué es eso, no? ¿Para qué construyen esa cosa? ¿Para qué tanto lujo? Decían. Eh, un rechazo total de ese tiempo, ¿no? La gente decía, están locos, ¿sí? Es un desperdicio de dinero. Con el tiempo, esos tres edificios se convirtieron en un atractivo turístico, ¿no? Para esos lugares y, y sin duda que ha sido más la ganancia, ¿no? Que la pérdida. Este, y finalmente se aceptaron, ¿sí? O sea, la gente al último, bueno, se adaptó a esa monstruosidad que decía, ¿no? De la torre, por ejemplo. Se adaptaron, la aceptaron y vieron que tuvo buenos resultados, ¿no? Para su economía, por ejemplo, para el turismo, obviamente muchos años después. Generalmente eh, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, como decíamos ahorita, pues, es un choque, ¿sí? Y al principio estamos como emocionados, curiosos, ¿sí? Cuando estaban construyendo esa torre, todos decían, "Ah, pues, ¿qué irán a hacer, no?". Ya cuando estaba avanzada empezaron a sentirse frustrados, incómodos, molestos con las tres construcciones, ¿no? Nos resistimos a los cambios, ¿sí? Y no quiere decir que todo lo novedoso, todos los cambios sean positivos o buenos, pero eso es algo de nosotros, es muy natural, ¿no? El resistirnos a lo nuevo. Eh, y ante esos choques que estábamos hablando ahorita, los choques culturales, nosotros nos podemos quedar ahí en la segunda etapa, ¿no? En la frustración, en el coraje, en el enojo, en el querer que cambiar la situación. O puedo que adaptar. No me tengo que adaptar a todo, obviamente. Ahí es donde estamos del criterio, ¿no? Y del eh, ¿cuál es la palabra? Del discernimiento, ¿sí? Que únicamente Dios nos puede dar. O sea, no quiere decir que hay que aceptar de todo, ¿sí? Pero a veces nosotros no aceptamos nada, nada, absolutamente nada, ¿sí? Más que lo que yo creo que es lo correcto, ¿sí? Que alguna vez aprendí que así es y así me quedo, ¿sí? La, la iglesia, por ejemplo, actualmente está muy preocupada, ¿sí? O el cristianismo así en general, porque dicen, no, es que necesitamos ahorita una reforma, ¿sí? En el cristianismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
El detalle es que la reforma que la mayoría propone es una reforma superficial exterior. Y las iglesias están preocupadas y dicen, es que no puede ser que ahorita estemos aceptando gente así y asá, ¿sí? Y que maquilladas, las mujeres, que con hombres con tatuajes, y la gente está molesta por eso, porque dicen, es que estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Cómo que nuestra identidad? Dicen, es que se está perdiendo el mensaje, pero se está predicando el mismo mensaje. El detalle es que como está llegando gente que para mí es gente rara, gente extraña, gente que no se viste como yo, gente que escucha otro tipo de música diferente a la que yo escucho, que se peinan diferente a mí, yo digo, la iglesia necesita urgentemente que una reforma. Pero se fijan cómo pensamos, o sea, decimos, la reforma que necesitamos es de que ahora que tenemos que vestirnos así, peinarnos así, que tenemos que tocar este tipo de música, no, el tambor sí, la batería no, la guitarra eléctrica o la tradicional sí, la eléctrica no, puras cosas superficiales. Pero nadie decimos necesitamos un cambio de qué, o una reforma en nuestro corazón. Tristemente, o sea, creemos eh, que como cristianos estamos mal porque no usas corbata, porque traes mezclilla, porque traes botas. Ese es el problema de las iglesias. Y necesitamos un cambio en eso, decimos. Cuando Jesús estuvo aquí, eh, dice aquí su enseñanza, dice, aunque presentada por el nuevo vino, es decir, para la gente que lo escuchaba decían, ¿de dónde saca estas cosas, no? Este está inspirado por Satanás, decían los líderes religiosos. ¿Sí? Dice, no era una nueva doctrina, como muchos decían, es que este trae doctrinas nuevas, ¿qué le pasa a este hereje? Dice, no era una nueva doctrina, o sí era, nuevas doctrinas las de Jesús, ¿no? Dice, era la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio, o sea, era lo mismo, simplemente Jesús le estaba dando un enfoque diferente, de acuerdo a esa época en la que estaba viviendo, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Dice, pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Ellos habían caído en una rutina, habían distorsionado todo. Y dice, y para ellos la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Cristo, dice, era nueva. ¿Qué les parece? Nos sentimos identificados, muy probablemente nos ha pasado eso, ¿no? Porque decimos, ay, ¿por qué predican eso? ¿Y por qué permiten ahora eso? Dice, en casi todo respecto era nuevo para ellos, lo que Jesús decía, y no la reconocían ni la aceptaban. Como muchas veces nosotros tampoco aceptamos cosas que decimos que está raro, eso es que no, es que antes no era así, decíamos. Es que a mí me enseñaron así. Y vemos ahorita cómo Dios, a través de todas las épocas, ha dado una nueva perspectiva, una nueva forma de enfrentar las situaciones del momento, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, en la actualidad, el cristiano quiere enfrentar esta sociedad en la que vivimos, ¿sí? Con una manera de pensar del siglo antepasado, así literalmente, ¿sí? Y no es que, este, digamos que sea malo, ¿sí? Pero no puedes enfrentar esta época con los métodos que utilizabas hace 150 años y que estamos viendo que no funciona ahorita, no funciona, por más que le busques, no funcionan esos métodos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Saben qué hacemos? Pues otra vez, ahí va, ¿sí? El mismo método.
y no nos funciona y ¿qué hacemos? Pues otra vez y otra vez y con mucha oración decimos, es que no, por más que ores no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un siglo diferente, con personas diferentes, mentalidades diferentes, ¿sí? Y vaya que es diferente, ¿no? Más, estamos enfrentando una época muy diferente a hace, ¿qué se les antoja? 5, 10 años. Y nosotros seguimos atados, ¿no? Porque decimos, es que tenemos que volver a lo de los pioneros, decimos, así decimos, ¿sí? No olvídense que nunca vamos a lograr nada, ¿sí? Si Jesús estuviera aquí hoy, es muy probable que usara jeans, ¿sí o no? Es muy probable que usted lo viera predicando así. Pero es algo muy inaceptable para nosotros porque decimos, es que no puede ser, ¿no? Que y necesitamos una reforma porque ahorita se nos está metiendo el mundo a la iglesia, porque miren cómo pasan en el frente, y miren cómo se viste, y miren y puras cosas externas. Creemos que eso es el cristianismo, que creemos que eso es ser cristiano, un seguidor de Jesús. La amonestación de Dios, o la invitación, es esta, dice aquí, circuncídense para Jehová. Y usted puede decir, bueno, pues yo soy mujer, no me voy a circuncidar. No dice, quiten el prepucio de su, ¿qué dice? De su corazón. Aquí no está hablando físicamente, y esto va para todos, ¿sí? Dice, tienen que hacer esa circuncisión, ¿dónde? En el corazón, no en lo externo. Que usted dice, bueno, pero es que eso era de los judíos. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de circuncisión, así entre comillas, ¿no? Un requisito para ser qué? Cristiano. Antes el requisito para ser cristiano, un seguidor de Jesús, era la circuncisión. Y Pablo luchó contra eso, ¿no? Vaya que él tuvo ese choque, ¿no? Y luchó contra eso. Eh, y Pablo llegó a entender, ¿sí? Que simplemente eso era algo que externo. Y por eso dio ese discurso que leímos ahorita. Lo que a él le interesa es que tu interior. Y no quiere decir, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. No. O sea, obviamente si yo permito que Dios vive en mí, Dios me va a ir dictando, ¿no? ¿Cómo me tengo que peinar? ¿Cómo me tengo que vestir? Dios me lo va a decir, ¿sí? Según mi experiencia con Él. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, dice, primeramente es circuncidar nuestro corazón. Dice, no sea que salga mi ira, dice, como fuego. Es decir, son cosas que a Dios le molesta, ¿sí? Cuando yo me preocupo únicamente por lo exterior, dice, entonces me hace enojar eso. Dice, es que no me provoques, dice Dios. Mejor circuncida tu corazón. Dice, porque no me late, dice, y dice, no va a hacer que me enoje, dice, y se encienda mi ira, dice, y no haya quien la pague por la maldad de sus obras. Oye, pero es que, ¿cómo va a ser malo esto? Pues no es malo en sí, ¿sí? Pero el sentido que nosotros le damos a muchas cosas es lo que se convierte en algo malo. Entonces necesitamos dejar de pensar así. Tenemos que ver la vida de otra forma, ¿sí? A las personas. Tenemos que permitir que se choque, ¿sí? Porque decimos, es que yo antes, a mí me enseñaron así, bueno, sí, pero estamos en otra época, ¿sí? Y ese choque, me va a crear frustración, ¿sí? Y yo decido si me quedo ahí o no, o si quiero prosperar, quiero crecer en mi vida espiritual, o seguir ahí frustrado toda la vida y amargado, ¿sí? Como cristiano. Entonces, ojalá que Dios nos dé ese discernimiento, como decíamos ahorita, que nos dé su espíritu, ¿sí? Que busquemos a Dios de corazón, ¿sí? Y Él nos va a ir dictando el camino que debemos seguir. Que el Señor les bendiga.